En el pequeño pueblo de San Miguel de Allende, donde las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de la vida cotidiana, vivía Dolores Sánchez, una niña de apenas 12 años. Era el año 1879, y el pueblo, conocido por su devoción religiosa y sus tradiciones arraigadas, ocultaba secretos tan oscuros como las sombras que proyectaban sus callejones empedrados al atardecer. Dolores era diferente a las demás niñas. Tenía una mirada penetrante que parecía atravesar el alma de quienes la observaban. Huérfana desde los 5 años, vivía con su tía Rosario en una pequeña casa de adobe en las afueras del pueblo. Su tía, una mujer severa y devota, había dedicado su vida a inculcarle el temor a Dios y a los pecados que condenaban al infierno. «Los pecados se esconden en los ojos de los hombres, Dolores», le repetía constantemente su tía mientras preparaban la cena a la luz de las velas. «Incluso en los ojos de aquellos que dicen servir a Dios». Aquel otoño, cuando las hojas secas cubrían las calles y el viento frío se colaba por las rendijas de las ventanas, Dolores comenzó a experimentar algo extraño. Cada vez que entraba a la iglesia para la misa dominical y miraba al padre Sebastián, un escalofrío recorría su cuerpo. No era el típico respeto que sentía ante la presencia de un sacerdote. Era algo más profundo, más perturbador. «¿Por qué tiemblas, niña?», le preguntó una anciana al notar su estremecimiento durante la comunión. «Veo cosas, señora», respondió Dolores en un susurro apenas audible. «Veo cosas que no debería ver». Las palabras de la niña quedaron flotando en el aire como una premonición de lo que estaba por venir. Esa misma noche, mientras dormía, Dolores tuvo la primera visión. En ella veía al padre Sebastián arrodillado ante un altar, pero no era a Dios a quien rezaba. Sus manos manchadas de sangre sostenían un rosario hecho de huesos pequeños, y sus labios murmuraban palabras en un idioma que Dolores no comprendía. Despertó empapada en sudor, con un grito ahogado en la garganta. Su tía Rosario entró apresuradamente a la habitación. «¿Qué te sucede, niña? ¿Otra vez las pesadillas?» Dolores no pudo responder. Las imágenes eran demasiado vívidas, demasiado reales para ser simples sueños. Algo dentro de ella sabía que lo que había visto no era producto de su imaginación. Era un mensaje, una advertencia. «No es nada, tía», mintió, sabiendo que su tía no entendería. «Solo un mal sueño». Pero a medida que los días pasaban, las visiones se intensificaban. Cada vez que asistía a misa, Dolores podía ver más allá de las palabras del sermón, más allá de los gestos piadosos. Veía los pecados ocultos tras las sotanas negras, no solo del padre Sebastián, sino de todos los sacerdotes que habían servido en esa parroquia. Era como si las paredes de la iglesia le susurraran secretos, como si los santos de las estatuas cobraran vida para revelarle verdades que nadie más podía escuchar. Y lo peor era que los sacerdotes parecían sentirlo. El padre Sebastián comenzó a observarla con recelo durante las misas, sus ojos evitando los de ella, como si temiera que la niña pudiera desenmascararlo frente a toda la congregación. «Esa niña no es normal», le escuchó decir a uno de los monaguillos. «Hay algo en ella que no es de Dios». Dolores sabía que estaba en peligro. Lo que veía, lo que sabía, podría costarle la vida en un pueblo donde la palabra de los sacerdotes era ley, pero también sentía que tenía una misión, un propósito. Si ella podía ver los pecados ocultos, no era su deber revelarlos. Con esta convicción, Dolores comenzó a registrar en un pequeño cuaderno todo lo que veía en sus visiones. Nombres, fechas, pecados detallados con la precisión de quien ha sido testigo. No entendía por qué tenía este don o esta maldición, pero estaba decidida a usarlo, aunque eso significara enfrentarse a los hombres más poderosos del pueblo, aunque eso significara enfrentarse a la iglesia misma.
Lo que Dolores no sabía era que sus acciones ya habían puesto en marcha una cadena de eventos que cambiaría para siempre el destino de San Miguel de Allende, y que sus visiones apenas comenzaban a revelar la verdadera oscuridad que se escondía tras los muros de la Santa Iglesia. La sacristía de la iglesia de San Miguel era un lugar vedado para los feligreses comunes. Un espacio sagrado donde los sacerdotes se preparaban para oficiar los ritos, guardaban los cálices de plata y los ornamentos ceremoniales. Para Dolores, sin embargo, se había convertido en el epicentro de sus pesadillas. Una tarde de noviembre, mientras ayudaba a su tía a entregar las flores para el altar, Dolores sintió una inexplicable atracción hacia la puerta de madera oscura que conducía a la sacristía. Aprovechando un descuido de su tía, se deslizó silenciosamente hacia la entrada prohibida. El aire dentro de la sacristía era pesado, cargado de incienso y un olor indefinible que le recordaba a las tumbas del cementerio. Las paredes estaban cubiertas de armarios antiguos y cuadros religiosos con rostros de santos que parecían seguirla con la mirada. Al fondo, un pequeño escritorio de roble albergaba documentos ordenadamente apilados. Impulsada por una fuerza que no comprendía, Dolores se acercó al escritorio. Sus dedos, casi con vida propia, se dirigieron hacia un cajón entreabierto. Dentro encontró un libro de cuero negro, sin título ni inscripción. Al abrirlo, el corazón le dio un vuelco. No eran textos sagrados ni registros parroquiales. Eran nombres, decenas de nombres de niños y niñas del pueblo, seguidos de fechas y anotaciones crípticas. Ramón Gutiérrez, 1872, purificado por el fuego. María Isabel Vega, 1875, ofrecida en sacrificio de expiación. Joaquín Ortega, 1877, su sangre para la renovación del pacto. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Algunas de esas fechas coincidían con misteriosas desapariciones de niños que habían sido atribuidas a accidentes o a familias que abandonaban el pueblo en busca de mejor fortuna. Dolores recordaba vagamente a María Isabel, una niña de su edad que, según decían, había caído a un pozo durante una tormenta. «¿Qué haces aquí, niña?». La voz grave del padre Sebastián la paralizó. No lo había escuchado entrar. Dolores cerró el libro apresuradamente, pero era demasiado tarde. El sacerdote había visto lo que estaba haciendo. «Perdón, padre», balbuceó Dolores, incapaz de mirarlo a los ojos. «Me perdí buscando a mi tía». El rostro del padre Sebastián, generalmente afable ante los feligreses, se transformó en una máscara de furia contenida. Sus ojos, normalmente serenos, brillaban con un fuego perturbador. «Este lugar no es para niñas curiosas», dijo, avanzando hacia ella lentamente. «La curiosidad es un pecado que se paga caro, Dolores». La manera en que pronunció su nombre, como si conociera sus más íntimos secretos, hizo que el miedo se apoderara de ella. Pero junto al miedo, una certeza. Lo que había encontrado confirmaba sus visiones. Los sacerdotes de San Miguel ocultaban algo terrible, algo que involucraba a niños inocentes. «Mi tía me estará buscando», dijo, intentando rodearlo para alcanzar la puerta. El padre Sebastián la sujetó por el brazo con una fuerza sorprendente para un hombre de su edad. Sus dedos se clavaron en la piel de Dolores, dejando marcas enrojecidas. «Dime, pequeña Dolores, ¿qué crees que has visto? ¿Qué crees entender con tu mente infantil?» Su aliento olía a vino de misa y a algo más, algo pútrido que Dolores no supo identificar. En ese momento, como si respondiera a su miedo, una nueva visión la asaltó. Vio al padre Sebastián en ese mismo lugar, pero años atrás, inclinado sobre el cuerpo inmóvil de un niño, murmurando palabras en latín mientras otros sacerdotes formaban un círculo a su alrededor. «Los veo, padre», susurró Dolores con una voz que no parecía la suya. «Veo lo que hacen en las noches sin luna. Veo a los niños que lloran. Veo la sangre en sus manos que ninguna oración puede limpiar».
El rostro del sacerdote palideció. Su agarre se aflojó momentáneamente, lo suficiente para que Dolores se zafara y corriera hacia la puerta. Antes de salir, escuchó las palabras del padre Sebastián, pronunciadas con una mezcla de miedo y amenaza. «Cuida tus palabras, niña. Hay verdades que no deben ser dichas, secretos que están protegidos por poderes que no puedes imaginar. Si valoras tu vida y la de tu tía, olvidarás lo que crees haber visto». Dolores escapó de la iglesia con el corazón desbocado. Las palabras del sacerdote no eran una simple amenaza, eran una sentencia. Había descubierto algo que la ponía en peligro mortal. Pero ¿a quién podía acudir? ¿Quién creería a una niña de 12 años frente a la palabra de los respetados sacerdotes? Esa noche, mientras cenaba en silencio bajo la mirada preocupada de su tía, Dolores tomó una decisión. Si nadie más podía ver lo que ella veía, si nadie más podía detener lo que estaba sucediendo, entonces dependía de ella. Buscaría pruebas, documentaría todo en su cuaderno, y cuando tuviera suficiente evidencia, encontraría a alguien que la escuchara. Lo que no sabía era que ya había sido marcada. El encuentro en la sacristía había sellado su destino, y los sacerdotes de San Miguel no permitirían que sus secretos salieran a la luz. La cacería de Dolores Sánchez había comenzado. La noche cayó sobre San Miguel de Allende, con un manto de niebla espesa que difuminaba los contornos de las casas y las calles. Dolores permanecía despierta en su cama, escuchando el rumor del viento que parecía traer consigo lamentos lejanos. Su cuaderno, ahora lleno de anotaciones sobre sus visiones y el descubrimiento en la sacristía, estaba escondido bajo una tabla suelta del piso de su habitación. A medianoche, cuando el pueblo dormía y solo los perros callejeros rompían ocasionalmente el silencio, Dolores escuchó el inconfundible sonido de las campanas de la iglesia. No era el repique habitual que anunciaba la hora o llamaba a misa. Era un tañido lento, casi imperceptible, como si alguien quisiera convocar a los fieles sin despertar a los demás. Movida por una curiosidad más poderosa que el miedo, Dolores se vistió silenciosamente y salió de la casa, cuidando de no despertar a su tía. Las calles estaban desiertas, iluminadas apenas por la luz mortecina de algunas lámparas de aceite que proyectaban sombras distorsionadas en las paredes de adobe. A medida que se acercaba a la iglesia, el sonido de las campanas cesó, dando paso a un murmullo de voces masculinas que parecían entonar un cántico en latín. Dolores se ocultó tras el tronco de un árbol centenario y observó la puerta lateral de la iglesia, normalmente cerrada, ahora entreabierta, dejando escapar un débil resplandor. Desde su escondite vio salir una procesión encabezada por el padre Sebastián, seguido por otros 3 sacerdotes que no reconoció y varios hombres del pueblo, incluyendo al alcalde y al juez local. Todos vestían túnicas negras y portaban velas encendidas. Lo más perturbador era que, en medio de ellos, caminaba un niño de unos 8 años, el hijo del herrero, con la mirada perdida como si estuviera en trance. La procesión se dirigió hacia el cementerio, ubicado en la parte trasera de la iglesia. Dolores lo siguió a distancia, moviéndose entre las sombras, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. El cementerio de San Miguel era un lugar antiguo, con lápidas desgastadas por el tiempo y mausoleos familiares que se alzaban como pequeñas fortalezas de piedra. La procesión no se detuvo en la parte principal, sino que continuó hacia un área apartada, donde las tumbas eran más sencillas y algunas solo estaban marcadas con cruces de madera. Dolores se acercó lo suficiente para escuchar, ocultándose tras un mausoleo derruido. Lo que vio quedó grabado en su memoria como una herida que jamás cerraría. En un claro entre las tumbas, los hombres formaron un círculo.
El padre Sebastián colocó al niño en el centro, sobre una losa de piedra plana que parecía haber sido dispuesta específicamente para ese propósito. Uno de los sacerdotes desconocidos extrajo de un cofre un cuchillo ceremonial con empuñadura de plata, mientras los demás intensificaban sus cánticos. In nomine Patris Tenebrarum oferimus hunc puerum, recitó el padre Sebastián, levantando ambas manos hacia el cielo nocturno. Por la sangre de los inocentes renovamos nuestro pacto, por sus almas puras aseguramos nuestra prosperidad. Dolores comprendió con horror lo que estaba a punto de presenciar. No era una ceremonia religiosa, era un sacrificio. Los respetables líderes de San Miguel de Allende, guiados por sus sacerdotes, estaban a punto de sacrificar a un niño en un ritual pagano que nada tenía que ver con la fe católica que predicaban públicamente. En ese momento, como si la tierra misma quisiera impedir tal atrocidad, un fuerte viento se levantó, apagando varias de las velas. Los hombres miraron alrededor, inquietos. El padre Sebastián, sin embargo, continuó imperturbable. La ofrenda debe completarse, la sangre debe derramarse antes del amanecer. Dolores no podía permitirlo. Sin pensar en las consecuencias, salió de su escondite y gritó con todas sus fuerzas: «¡Deténganse! Lo que hacen es una abominación ante los ojos del verdadero Dios». Todos los rostros se volvieron hacia ella, algunos con sorpresa, otros con ira. El padre Sebastián la miró con un odio tan intenso que Dolores sintió que su alma se congelaba. «La niña que ve», dijo con voz pausada. «Sabía que nos darías problemas, Dolores Sánchez, pero no esperaba que fueras tan estúpida como para venir directamente a nosotros». Los hombres comenzaron a avanzar hacia ella, cerrando cualquier vía de escape. Dolores retrocedió, tropezando con las tumbas bajas. «Sé lo que han estado haciendo», dijo, intentando que su voz no temblara. «Sé de los niños que han desaparecido. Y otros lo sabrán también. Lo he escrito todo». Era un farol desesperado. Nadie más sabía de sus descubrimientos, pero la duda cruzó por los rostros de algunos de los presentes. «Atrapen a la niña», ordenó el padre Sebastián. «Esta noche tendremos 2 ofrendas en lugar de una». El caos se desató en el cementerio. Dolores aprovechó la confusión para escabullirse entre las tumbas, mientras los hombres la perseguían con antorchas encendidas apresuradamente. El niño quedó momentáneamente olvidado en la losa, aún en estado de trance. Corriendo como nunca lo había hecho, Dolores logró llegar a la parte más antigua del cementerio, donde las criptas subterráneas de las familias fundadoras del pueblo ofrecían un posible refugio. Sin pensarlo 2 veces, se deslizó por una entrada semiderruida que conducía a las catacumbas. La oscuridad era absoluta allí abajo, pero Dolores prefería enfrentarse a los muertos que a los vivos que la perseguían. Avanzó a tientas, sintiendo bajo sus pies los huesos antiguos de generaciones pasadas, escuchando a lo lejos las voces de sus perseguidores que registraban el cementerio. Lo que no sabía era que las catacumbas de San Miguel guardaban sus propios secretos, y que esa noche, al huir de unos monstruos, se había adentrado en el territorio de otros quizás más antiguos y terribles. El aire en las catacumbas era denso y húmedo, cargado de siglos de muerte y secretos olvidados. Dolores avanzaba a tientas en la oscuridad absoluta, guiándose por el tacto de las paredes rugosas y la intuición. El eco de las voces de sus perseguidores se filtraba desde arriba, amortiguado por la tierra y la piedra, pero aún lo suficientemente claro para recordarle que el peligro no había pasado. «Es solo cuestión de tiempo, niña», escuchó la voz del padre Sebastián, distorsionada por la distancia. «Nadie conoce estos pasajes mejor que nosotros». Dolores contuvo la respiración. Necesitaba alejarse lo más posible de la entrada, adentrarse en las profundidades donde quizás pudiera encontrar otra salida o al menos un escondite seguro hasta el amanecer.
Si lograba sobrevivir hasta entonces, tal vez podría buscar ayuda en el pueblo vecino. A medida que avanzaba, notó que el suelo bajo sus pies cambiaba. Ya no pisaba tierra suelta y huesos dispersos, sino un pavimento de piedra labrada. Las paredes también se volvían más regulares, con nichos tallados a intervalos, donde reposaban restos humanos. Había entrado en una sección más antigua y estructurada de las catacumbas. De repente, la oscuridad fue interrumpida por un débil resplandor verdoso que parecía emanar de las propias paredes. No era luz natural ni fuego. Era una fosforescencia extraña que permitía distinguir vagamente los contornos del pasadizo. Gracias a esta luz fantasmal, Dolores pudo ver que se encontraba en una galería amplia con varias bifurcaciones. En las paredes, además de nichos funerarios, había símbolos tallados que no pertenecían a la iconografía cristiana. Espirales, estrellas de muchas puntas y figuras antropomórficas con cabezas de animales. «¿Qué es este lugar?», murmuró para sí misma, sintiendo una mezcla de fascinación y terror. El sonido de pasos acercándose la obligó a tomar una decisión rápida. Eligió el pasadizo de la derecha, que parecía descender aún más profundamente bajo tierra. A medida que avanzaba, el resplandor verdoso se intensificaba y el aire se volvía sorprendentemente más fresco, como si hubiera una fuente de ventilación cercana. Tras varios minutos de descenso, el pasadizo desembocó en una cámara circular de dimensiones considerables. En el centro había un pozo de piedra del que emanaba aquella extraña luminiscencia. Alrededor del pozo, dispuestos en círculo, se alzaban 7 tronos tallados en la roca viva, ocupados por esqueletos ataviados con restos de vestiduras ceremoniales y tocados elaborados. Dolores se detuvo en seco, paralizada por la visión. No era la presencia de la muerte lo que la aterrorizaba. Había crecido rodeada de las tradiciones mexicanas que honraban a los difuntos, sino la evidente antigüedad y el propósito ritual de aquel espacio. Este no era un lugar de descanso cristiano. Era algo mucho más antiguo, algo que existía en San Miguel mucho antes de que los españoles trajeran su religión. Acercándose cautelosamente al pozo, Dolores se asomó a su interior. En lugar del agua o la oscuridad que esperaba encontrar, vio un líquido espeso de color plateado que reflejaba su rostro como un espejo perfecto. Pero no solo vio su reflejo actual, vio versiones de sí misma a diferentes edades, como bebé, como la niña que era ahora, como una joven y como una anciana, todas mirándola simultáneamente con la misma expresión de reconocimiento. «Has regresado», dijo una voz a sus espaldas. Dolores se giró bruscamente. Frente a ella estaba una anciana que no había visto al entrar en la cámara. Vestía ropas sencillas pero antiguas, como las que podrían haberse usado un siglo atrás, y su rostro estaba surcado por arrugas tan profundas que parecían talladas en madera vieja. «¿Quién es usted?», preguntó Dolores, retrocediendo instintivamente. «Tengo muchos nombres, niña. En esta tierra, antes de que llegaran los hombres de cruz y espada, me llamaban Ixtab, la que recibe a los muertos. Pero tú puedes llamarme guardiana». Dolores sabía que debería estar aterrorizada, pero algo en la presencia de la anciana le inspiraba una extraña calma, como si la conociera de toda la vida, como si la hubiera estado esperando. «¿Qué es este lugar?», preguntó, señalando los tronos y el pozo. «Un lugar de poder y conocimiento», respondió la guardiana. «Un lugar donde el velo entre mundos es tan delgado que aquellos con el don pueden ver más allá. Como tú, Dolores Sánchez. ¿Cómo sabe mi nombre?». La anciana sonrió, revelando una dentadura sorprendentemente completa y blanca para su aparente edad. «Conozco a todas las videntes que han nacido en esta tierra, las que vinieron antes que tú y las que vendrán después. Todas encuentran su camino hasta aquí, en momentos de necesidad.
Antes de que Dolores pudiera procesar lo que estaba escuchando, el eco de voces y pasos resonó desde el pasadizo por el que había llegado. Sus perseguidores se acercaban. «Ellos también conocen este lugar», dijo la guardiana con amargura. «Lo profanaron hace siglos, torcieron su propósito para sus rituales oscuros. Toman el poder que no les pertenece y ofrecen sangre inocente a cambio de riqueza y longevidad. Los sacerdotes», murmuró Dolores, «han estado sacrificando niños». «No son verdaderos sacerdotes», corrigió la anciana. «Son usurpadores que se ocultan tras los símbolos de una fe que no practican. Su verdadera religión es mucho más antigua y terrible». Los pasos se acercaban cada vez más. Dolores miró desesperadamente a su alrededor, buscando otra salida. «No hay escape físico de esta cámara», dijo la guardiana, como leyendo sus pensamientos. «Pero hay otro camino para ti, si estás dispuesta a tomarlo». «¿Qué camino?». La anciana señaló hacia el pozo de los reflejos. «Te mostrará no solo quién eres, sino quién puedes llegar a ser. Te dará el conocimiento que necesitas para enfrentar a estos hombres. Pero tiene un precio, Dolores. Siempre hay un precio por la verdad». Las voces estaban ya tan cerca que Dolores podía distinguir palabras sueltas. El padre Sebastián estaba entre ellos, dirigiendo la búsqueda. En cuestión de minutos la encontrarían, y entonces... «¿Cuál es el precio?», preguntó mirando nuevamente hacia el pozo plateado. «Una vez que veas, no podrás dejar de ver», respondió la guardiana. «Una vez que sepas, no podrás fingir ignorancia. El conocimiento se convierte en responsabilidad, y esa carga puede ser tan pesada como la misma muerte». Dolores pensó en el niño que habían dejado en la losa del sacrificio, en los nombres anotados en el libro negro de la sacristía, en todos los niños que habían desaparecido a lo largo de los años. Si tenía alguna posibilidad de detener esto, de salvar aunque fuera a uno solo, «Acepto», dijo con firmeza. La guardiana asintió solemnemente y le indicó que se acercara al borde del pozo. «Mira profundamente y no apartes la mirada, sin importar lo que veas». Dolores obedeció. Al principio, solo vio su propio reflejo multiplicado en diferentes edades. Luego, las imágenes comenzaron a cambiar, mostrándole escenas de un pasado remoto. La construcción de las catacumbas por manos indígenas bajo la supervisión de conquistadores españoles. Rituales secretos realizados en ese mismo lugar durante siglos. Sacerdotes corrompidos iniciando a hombres poderosos en cultos prohibidos. Y entonces vio algo más. Vio cómo detenerlos. Cuando levantó la mirada, sus ojos habían cambiado. Ya no eran los ojos de una niña asustada, sino los de alguien que había contemplado verdades más allá de la comprensión humana. La guardiana sonrió con aprobación. «Ahora estás lista. Ve y haz lo que debes hacer». En ese momento, el padre Sebastián y sus seguidores irrumpieron en la cámara. Se detuvieron en seco al ver a Dolores de pie junto al pozo, con la anciana a su lado. «La guardiana», susurró uno de los sacerdotes con evidente terror. «Creíamos que habías muerto hace décadas». «La muerte es solo una transición para aquellos como yo», respondió la anciana con desdén. «Algo que ustedes, en su codicia, han intentado eludir con sangre inocente». El padre Sebastián dio un paso al frente, su rostro contorsionado por la ira y el miedo. «La niña viene con nosotros», exigió, aunque su voz traicionaba su incertidumbre. «Este asunto no te concierne, vieja bruja». «Te equivocas, Sebastián», respondió Dolores, y su voz sonaba extrañamente adulta y poderosa en la cámara resonante. «La guardiana ha estado aquí mucho antes que tú, y seguirá aquí cuando tus huesos se hayan convertido en polvo. Y en cuanto a mí...» Sus ojos brillaron con la misma luminiscencia verdosa del pozo. «Ya no soy solo una niña. Soy la que conoce tus pecados». El padre Sebastián retrocedió involuntariamente ante la transformación de Dolores. La niña que había perseguido por las catacumbas,
la pequeña intrusa que había amenazado con exponer sus secretos. Ahora emanaba una presencia que llenaba la cámara subterránea con una energía palpable. «¿Qué le has hecho?», espetó a la guardiana blandiendo un crucifijo como si fuera un arma. La anciana rió, un sonido que reverberó en las paredes de piedra como el tintineo de campanas lejanas. «No le he hecho nada que ella no fuera ya. Solo he despertado lo que dormía». Dolores permanecía junto al pozo, su figura pequeña ahora irradiando una presencia que parecía llenar toda la cámara. Los esqueletos sentados en los 7 tronos parecían observarla con sus cuencas vacías, como si reconocieran en ella a una igual. «Conozco vuestros nombres verdaderos», dijo Dolores, señalando a cada uno de los hombres que acompañaban al padre Sebastián. «No los que usáis en el pueblo, sino los que pronunciáis en vuestras ceremonias secretas, los que os entregan a las fuerzas que servís». Los hombres se miraron entre sí, desconcierto y miedo en sus rostros. Uno de ellos, el juez del pueblo, dio un paso atrás y tropezó con uno de los tronos, provocando que el esqueleto que lo ocupaba se desmoronara en un montón de huesos polvorientos. «¡Blasfemia!», gritó el padre Sebastián, aunque su voz carecía de la autoridad que solía mostrar en el púlpito. «Hermanos, no os dejéis engañar por estos trucos de brujería. La niña y la vieja morirán esta noche y sus cuerpos nunca serán encontrados». Pero ninguno de sus compañeros se movió. Estaban paralizados, observando cómo Dolores caminaba lentamente alrededor del pozo, nombrando uno a uno los pecados específicos que cada hombre había cometido, los niños que habían entregado para el sacrificio, algunos sus propios hijos o sobrinos, las mujeres que habían desaparecido tras amenazar con hablar, las fortunas amasadas gracias a los favores obtenidos mediante el derramamiento de sangre inocente. «Tú, Ernesto Vidal», dijo señalando al alcalde, un hombre corpulento de bigote espeso que ahora temblaba visiblemente. «Entregaste a tu sobrina María en 1873 para asegurar tu elección. Te dijeron que su sacrificio traería prosperidad al pueblo, pero en realidad solo te trajo poder a ti». El alcalde cayó de rodillas, con el rostro desencajado por el horror, al escuchar sus secretos más oscuros revelados. «Y tú, padre Sebastián», continuó Dolores, enfrentándose al líder de aquel culto perverso, «has sacrificado a 16 niños desde que llegaste a San Miguel. Sus almas claman justicia desde el otro lado del velo». El sacerdote, a diferencia de sus compañeros, no mostró arrepentimiento sino furia. En un movimiento rápido, extrajo un cuchillo ceremonial de entre sus ropas y se abalanzó hacia Dolores. «¡Silencio, demonio!». Pero antes de que pudiera alcanzarla, la guardiana extendió su mano arrugada y el sacerdote quedó congelado en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para él. «Han profanado este lugar sagrado durante demasiado tiempo», dijo la anciana, su voz adquiriendo un tono que no parecía humano. «Han corrompido los rituales ancestrales para servir a su codicia. Han derramado sangre inocente sobre tierra sagrada». El aire en la cámara comenzó a vibrar. Los esqueletos en los tronos parecieron cobrar vida, sus huesos crujiendo al enderezarse. El pozo en el centro emitió un resplandor más intenso y el líquido plateado en su interior comenzó a elevarse en una columna que llegaba hasta el techo abovedado. «Los 7 jueces han despertado», anunció la guardiana. «Aquellos que velaron por esta tierra antes de que vuestros antepasados llegaran. Ellos dictarán sentencia». Los hombres intentaron huir, pero las entradas a la cámara se habían sellado. Estaban atrapados con los jueces que habían despertado de su sueño milenario. Dolores observaba todo con una mezcla de asombro y serenidad, como si de alguna manera siempre hubiera sabido que este momento llegaría. El conocimiento que había adquirido al mirar en el pozo le permitía comprender lo que estaba sucediendo.
No era magia negra ni brujería como la entendían los sacerdotes cristianos, sino un equilibrio ancestral que finalmente se restauraba. Por cada vida inocente que habéis tomado, una parte de vosotros será reclamada, declaró uno de los esqueletos, con una voz que sonaba como piedras frotándose entre sí. Uno a uno, los hombres comenzaron a envejecer visiblemente ante los ojos de Dolores. Sus cabellos se tornaron blancos, sus pieles se arrugaron, sus espaldas se encorvaron. Estaban perdiendo los años de vida que habían robado a través de sus sacrificios. El padre Sebastián, aún congelado en mitad de su ataque, envejecía más rápidamente que los demás. Su cabello cayó, sus dientes se desprendieron, sus ojos se hundieron en sus órbitas. En cuestión de minutos, lo que había sido un hombre en la flor de la vida era ahora un anciano decrépito al borde de la muerte. «Este es el verdadero precio de vuestros pactos», explicó la guardiana a Dolores. La longevidad y el poder que obtuvieron venían de las vidas que truncaron. Ahora esas vidas regresan a sus legítimos dueños. Cuando el proceso terminó, los hombres yacían en el suelo, reducidos a ancianos débiles y temblorosos. No habían muerto, pero su poder se había desvanecido junto con su juventud robada. «¿Qué pasará con ellos ahora?», preguntó Dolores. «Vivirán lo suficiente para confesar sus crímenes», respondió la guardiana. «Y cuando lo hagan, encontrarán la paz que sus almas atormentadas necesitan». Los esqueletos en los tronos volvieron a su estado de reposo, y el líquido plateado del pozo descendió hasta su nivel original. La cámara recuperó su aspecto anterior, aunque algo había cambiado sutilmente. El aire parecía más ligero, como si una maldición hubiera sido levantada. «¿Y qué pasará conmigo?», preguntó Dolores, consciente de que su vida había cambiado para siempre esa noche. La guardiana la miró con una mezcla de orgullo y tristeza. «Has visto más allá del velo, niña. Has bebido del pozo de la verdad. Ya no puedes volver a la vida que conocías». Dolores asintió, comprendiendo que el precio del conocimiento era, como le había advertido la anciana, una carga pesada. Pero también sabía que había salvado vidas, que había detenido un ciclo de horror que se había perpetuado durante generaciones. «Vendrás conmigo», continuó la guardiana. «Aprenderás los antiguos caminos, los verdaderos rituales que estos hombres corrompieron. Y algún día, cuando estés lista, ocuparás mi lugar como guardiana de las catacumbas de San Miguel». Mientras Dolores abandonaba la cámara junto a la anciana, dejando atrás a los hombres que serían encontrados al amanecer y llevados ante la justicia, pensó en su tía Rosario, en el niño del herrero que había estado a punto de ser sacrificado, en todos los que la conocían en el pueblo. Les echaría de menos, pero sabía que su destino estaba ahora ligado a un propósito mayor. Y así, Dolores Sánchez, la niña que conocía los pecados más oscuros de los sacerdotes, descendió más profundamente en las catacumbas, hacia un nuevo amanecer que muy pocos ojos humanos llegarían a contemplar. El sol se elevaba sobre San Miguel de Allende, bañando las fachadas de cantera rosa con una luz dorada que contrastaba con los sucesos de la noche anterior. Los habitantes del pueblo comenzaban sus rutinas diarias, ajenos al drama que se había desarrollado en las profundidades de su cementerio. Fue Rosario, la tía de Dolores, quien dio la voz de alarma al descubrir que su sobrina no estaba en su cama. Pronto, varios vecinos se unieron a la búsqueda, recorriendo las calles empedradas y llamando el nombre de la niña. La preocupación aumentó cuando el herrero descubrió que su hijo también había desaparecido durante la noche. «Dios mío, primero mi Joaquín y ahora estos niños», exclamó una anciana, recordando a su nieto desaparecido años atrás. «¡Qué maldición pesa sobre San Miguel!». La búsqueda los llevó eventualmente al cementerio, donde encontraron un espectáculo que dejaría una marca indeleble en la memoria colectiva del pueblo. El alcalde,
El juez y varios hombres prominentes, incluyendo al padre Sebastián, yacían en el suelo como ancianos irreconocibles, balbuceando incoherencias. Junto a ellos, ileso y en estado de confusión, estaba el hijo del herrero. «¡Mi niño!», gritó el herrero corriendo a abrazar a su hijo. «¿Qué te han hecho? ¿Dónde está Dolores?». El niño, aún aturdido, solo pudo señalar hacia el suelo. «Se fue por ahí, con la señora de los huesos». Los presentes intercambiaron miradas de perplejidad. Algunos se persignaron, murmurando oraciones para protegerse de fuerzas que no comprendían. Mientras tanto, en una pequeña posada a las afueras del pueblo, un viajero observaba la conmoción desde la ventana de su habitación. Antonio Mendoza, investigador enviado por el gobierno central para indagar sobre las misteriosas desapariciones de niños en la región, había llegado la noche anterior, demasiado tarde para presenciar los eventos en el cementerio. «¿Qué está sucediendo?», preguntó a la posadera que le traía el desayuno. «Algo terrible, señor», respondió la mujer, haciendo la señal de la cruz. «Han encontrado a los hombres más respetados del pueblo convertidos en ancianos de la noche a la mañana, y dicen que una niña, Dolores Sánchez, ha desaparecido en las catacumbas». El nombre encendió una chispa de reconocimiento en Antonio. Durante su investigación preliminar en Ciudad de México, había encontrado registros de una tal Dolores Sánchez, nacida en San Miguel en 1867. Lo que había llamado su atención era una nota marginal en su partida de bautismo, escrita por un sacerdote que posteriormente había sido trasladado. «La niña tiene el don de la vista. Vigilar de cerca». Sin perder tiempo, Antonio se dirigió al cementerio. Para cuando llegó, la Guardia Rural ya había acordonado el área y trasladado a los hombres envejecidos a la clínica local. El hijo del herrero había sido llevado a casa para recuperarse del shock. Aprovechando su autoridad como enviado del gobierno, Antonio consiguió acceso a la clínica donde los hombres estaban siendo atendidos. Lo que encontró superó sus expectativas más sombrías. El padre Sebastián, ahora un anciano con la piel como pergamino arrugado, estaba sentado en una cama, con la mirada perdida en el infinito. Al ver a Antonio, pareció reconocer la autoridad en su porte. «He pecado», murmuró con voz quebrada. «Hemos pecado todos». «Yo soy Antonio Mendoza, investigador del gobierno», se presentó, acercando una silla a la cama. «Estoy aquí por las desapariciones de niños en San Miguel. ¿Tiene algo que decirme al respecto, padre?». El sacerdote envejecido lo miró con ojos que habían visto demasiado, que habían participado en horrores indecibles. «Todo está en el libro negro», confesó finalmente. «En la sacristía, bajo el altar de San Rafael, nombres, fechas, rituales, todo». Antonio ordenó inmediatamente que se registrara la iglesia. Efectivamente, encontraron el libro que Dolores había descubierto días antes. Sus páginas contenían un registro meticuloso de sacrificios humanos realizados a lo largo de décadas. Siempre niños, siempre en noches específicas del calendario, siempre con el mismo propósito: asegurar poder, riqueza y longevidad para los miembros del culto secreto. Mientras tanto, en el pueblo la noticia se extendía como fuego en paja seca. Padres cuyos hijos habían desaparecido años atrás exigían respuestas. Viudas cuyos esposos habían muerto por hablar demasiado o hacer preguntas incómodas comenzaban a atar cabos. La fachada de piedad y respetabilidad que había cubierto a San Miguel durante generaciones se desmoronaba, revelando una historia de horror y complicidad. Antonio regresó al cementerio, determinado a encontrar el acceso a las catacumbas mencionadas por el niño y confirmadas por los balbuceos de los hombres envejecidos. Con la ayuda de varios lugareños, localizaron una entrada semioculta tras un mausoleo familiar. Armados con linternas y acompañados por guardias rurales, descendieron a las profundidades.
Los pasadizos estaban desiertos, pero mostraban signos de uso reciente. Siguieron avanzando hasta llegar a la cámara circular con el pozo en el centro y los 7 tronos ahora vacíos. «¿Qué es este lugar?», preguntó uno de los guardias, visiblemente perturbado por los símbolos en las paredes y la distribución ritual del espacio. «Es mucho más antiguo que la iglesia de arriba», respondió Antonio, examinando las inscripciones con fascinación profesional. «Estas marcas son prehispánicas, probablemente de la cultura otomí que habitaba esta región antes de la conquista. Pero no había rastro de Dolores ni de la misteriosa anciana mencionada por el niño. Solo quedaba el eco de lo sucedido la noche anterior, una energía residual que todos podían sentir, pero nadie podía explicar. Al salir de las catacumbas, Antonio se encontró con Rosario, la tía de Dolores, esperando junto a la entrada del cementerio. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y resignación. «No la encontrarán», dijo simplemente cuando Antonio se acercó para hablar con ella. «¿Sabe dónde está su sobrina, señora?». Rosario miró hacia las montañas que rodeaban el valle de San Miguel, sus ojos llenos de un conocimiento antiguo que Antonio no esperaba encontrar. «Dolores siempre fue diferente», explicó. «Desde pequeña veía cosas que los demás no podían ver. Yo intenté protegerla, enseñarle a ocultar su don, pero estaba destinada a algo más grande». «¿Qué quiere decir?». «Mi abuela también tenía el don», continuó Rosario. «Cuando yo era niña, me contaba historias sobre las guardianas, mujeres que velaban por el equilibrio entre este mundo y el otro, mujeres que podían ver los pecados ocultos en el corazón de los hombres». Antonio, aunque escéptico por naturaleza y formación, no pudo evitar sentir que había algo genuino en las palabras de Rosario. «¿Cree que Dolores se ha convertido en una de estas guardianas?». Rosario asintió lentamente. «No es la primera niña de San Miguel que desaparece para reaparecer años después, transformada. Algunas se convierten en curanderas en pueblos lejanos, otras nunca vuelven a ser vistas por ojos humanos». En los días siguientes, el escándalo sacudió no solo a San Miguel, sino a todo México. Los periódicos de la capital publicaron artículos sensacionalistas sobre el culto secreto descubierto en el idílico pueblo colonial. El gobierno envió más investigadores y autoridades eclesiásticas para determinar el alcance de la herejía. Los hombres envejecidos, incluido el padre Sebastián, fueron juzgados y condenados por múltiples asesinatos. Murieron en prisión antes de cumplir sus sentencias, sus cuerpos consumidos por una vejez que parecía avanzar a un ritmo sobrenatural. Antonio Mendoza permaneció en San Miguel más tiempo del previsto, fascinado por la historia que se desenvolvía ante sus ojos. Entrevistó a decenas de habitantes, recopiló leyendas locales, exploró las catacumbas en repetidas ocasiones. Su informe oficial al gobierno fue sobrio y factual, mencionando un culto herético que había operado bajo la fachada de la Iglesia Católica, pero omitiendo los elementos sobrenaturales que no podía explicar racionalmente. Sin embargo, en su diario personal, Antonio registró sus verdaderas impresiones. «He visto cosas en San Miguel que desafían mi entendimiento del mundo. La transformación de hombres robustos en ancianos decrépitos en cuestión de horas, símbolos que parecen cambiar según quien los observe, y aunque la niña Dolores Sánchez sigue oficialmente desaparecida, algunos lugareños juran haberla visto ocasionalmente en el cementerio durante las noches de luna nueva, acompañada por una anciana que no proyecta sombra. ¿Son estas historias producto de mentes sugestionables, traumatizadas por el descubrimiento del horror que se ocultaba en su comunidad? ¿O hay verdades más profundas y antiguas operando bajo la superficie de nuestra realidad cotidiana? No lo sé con certeza, pero una cosa es clara. El caso de Dolores Sánchez ha cambiado para siempre mi visión del mundo y de las fuerzas que lo gobiernan.
5 años habían transcurrido desde los eventos que sacudieron a San Miguel de Allende hasta sus cimientos. El pueblo había cambiado profundamente. La iglesia, una vez centro indiscutible de la vida comunitaria, permanecía parcialmente abandonada. Un nuevo párroco había sido enviado desde Ciudad de México, pero los feligreses regresaban lentamente, aún heridos por la traición de quienes debían ser sus guías espirituales. Antonio Mendoza, cuya investigación inicial se había convertido en una obsesión personal, había establecido residencia permanente en San Miguel. Ocupaba una pequeña casa cercana al cementerio, desde donde continuaba sus estudios sobre los eventos sobrenaturales que había presenciado. Su cabello, antes negro como el carbón, ahora mostraba canas prematuras, testimonio del peso de los conocimientos adquiridos. En una noche particularmente fría de noviembre, mientras revisaba sus extensas notas sobre las catacumbas, escuchó un golpe suave en su puerta. Al abrirla, se encontró frente a una joven de unos 17 años, vestida con ropas sencillas pero impecables, de un blanco inmaculado que contrastaba con la oscuridad de la noche. «¿Señor Mendoza?», preguntó la joven con una voz que le resultó extrañamente familiar. Antonio sintió que el aire se congelaba en sus pulmones. Aunque habían pasado 5 años y la niña se había convertido en una adolescente, reconoció inmediatamente esos ojos penetrantes que parecían ver más allá de las apariencias. «¿Dolores?», murmuró, incrédulo. «¿Dolores Sánchez?». La joven asintió, una leve sonrisa curvando sus labios. «Ha pasado mucho tiempo, investigador. ¿Puedo pasar? La noche no es buena compañía para conversaciones importantes». Antonio se hizo a un lado, permitiéndole entrar. Observó cómo Dolores examinaba su estudio, las paredes cubiertas de mapas de las catacumbas, diagramas de los símbolos encontrados en sus paredes y recortes de periódicos sobre los juicios a los miembros del culto. «Veo que no ha abandonado el caso», comentó ella, deteniéndose frente a un boceto de la cámara circular con el pozo y los 7 tronos. «Algunos misterios no permiten ser abandonados», respondió Antonio, recuperando su compostura. «Especialmente cuando desaparece la principal testigo». Dolores se giró para mirarlo directamente. Su rostro ya no era el de una niña, pero tampoco era completamente el de una mujer. Había en ella una cualidad atemporal, como si existiera simultáneamente en diferentes edades. «No desaparecí, señor Mendoza, simplemente transité por caminos que no están marcados en sus mapas». Antonio le indicó que tomara asiento junto al fuego y le ofreció una taza de té, que ella aceptó con gratitud. Durante unos momentos, ambos guardaron silencio, evaluándose mutuamente. «¿Por qué has vuelto?», preguntó finalmente Antonio. «¿Y por qué venir a mí en lugar de a tu tía Rosario?». «Mi tía ya sabe que estoy bien», respondió Dolores. «Nos hemos reunido en sueños muchas veces. En cuanto a por qué he venido a usted», hizo una pausa, como considerando cuidadosamente sus palabras. «Porque necesito su ayuda y porque usted merece respuestas». Durante las siguientes horas, Dolores le relató su vida desde aquella noche fatídica. Había estado aprendiendo con la guardiana, no solo en las catacumbas de San Miguel, sino en otros lugares similares, dispersos por todo México. Antiguos centros ceremoniales, ocultos bajo iglesias coloniales, cuevas sagradas en montañas remotas, cenotes en la península yucateca. Lugares donde el velo entre mundos era delgado, donde los conocimientos ancestrales se preservaban lejos de miradas indiscretas. «Somos custodias de un equilibrio», explicó. «No somos brujas ni santas, aunque a veces nos han llamado ambas cosas. Simplemente preservamos verdades que existían antes de la llegada de los españoles y que seguirán existiendo cuando todos los imperios actuales sean polvo». «¿Y qué hay de tus visiones?», preguntó Antonio. «¿Sigues viendo los pecados de los hombres?». Dolores asintió gravemente. «Ese don o esa carga nunca me ha abandonado.
pero he aprendido a controlarlo, a usarlo con propósito en lugar de ser abrumada por él. ¿Y por qué necesitas mi ayuda ahora? La joven se inclinó hacia adelante, su expresión tornándose urgente. Porque lo que ocurrió en San Miguel no fue un caso aislado. El culto que operaba aquí tiene ramificaciones en otras ciudades, en otros países incluso. Lo que desenmascaramos fue apenas una pequeña parte de algo mucho mayor. Antonio sintió un escalofrío recorrer su espalda. Durante sus investigaciones, había encontrado indicios que apuntaban precisamente en esa dirección. Correspondencia cifrada entre el padre Sebastián y clérigos de otras parroquias, referencias a una hermandad del pozo que se remontaba a los primeros años de la colonización. He localizado otro centro de operaciones en Guanajuato, continuó Dolores. Están preparando un ritual importante para la próxima luna nueva. Niños han comenzado a desaparecer allí también. ¿Por qué recurrir a mí y no a las autoridades? Dolores lo miró como si la respuesta fuera obvia. ¿Acaso cree que las autoridades me escucharían? ¿A una joven que oficialmente está desaparecida desde hace 5 años? Además, no sabemos hasta dónde llegan las conexiones de la hermandad. Necesito a alguien con su posición oficial, alguien que pueda moverse en círculos a los que yo no tengo acceso. Antonio se levantó y caminó hacia su escritorio, donde descansaba una botella de tequila. Se sirvió una medida generosa y la bebió de un trago, sintiendo el calor del licor contrarrestar el frío que se había instalado en su alma. Lo que me pides es peligroso, dijo finalmente. No solo físicamente. Hay verdades que, una vez conocidas, no pueden ser desconocidas. Usted ya cruzó ese umbral hace 5 años, señor Mendoza, respondió Dolores con una sonrisa triste. Lo vi en sus ojos entonces, y lo veo ahora. Ya no puede regresar a la cómoda ignorancia. Ninguno de los dos puede. Antonio sabía que ella tenía razón. Desde aquella noche en las catacumbas, su vida había cambiado irrevocablemente. Sus antiguos colegas lo consideraban un excéntrico obsesionado con supersticiones. Su prometida en Ciudad de México había roto su compromiso tras meses de cartas cada vez más extrañas e inquietantes. Había sacrificado su carrera, su futuro, por perseguir una verdad que la mayoría consideraría locura. ¿Dónde está la guardiana ahora?, preguntó, cambiando momentáneamente de tema. La expresión de Dolores se ensombreció. Ella completó su ciclo, me transmitió sus conocimientos y luego se unió a los antiguos. Ahora soy yo quien debe entrenar a la siguiente cuando aparezca. Antonio comprendió entonces la soledad que cargaba esta joven, el peso de la responsabilidad depositada sobre hombros demasiado jóvenes. Quizás por eso había venido a él, no solo por necesidad práctica, sino por una conexión humana, por alguien que pudiera entender parcialmente el mundo en el que ella ahora habitaba. Iré contigo a Guanajuato, decidió finalmente. Usaré mis credenciales para investigar las desapariciones, pero necesitaré saber exactamente a qué nos enfrentamos y qué planeas hacer. Dolores se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el cementerio que se vislumbraba en la distancia. Lo que planeo hacer, señor Mendoza, es lo mismo que hice aquí hace 5 años, exponer la oscuridad a la luz. Pero esta vez estamos mejor preparados. Esta vez detendremos el ritual antes de que comience. Mientras Antonio la observaba recortada contra la ventana, con la luz de la luna iluminando su perfil, pensó en cómo esta joven extraordinaria había cambiado el destino de un pueblo entero y ahora se preparaba para hacer lo mismo en otra ciudad. Dolores Sánchez, la niña que conocía los pecados más oscuros de los sacerdotes, se había convertido en una fuerza de justicia que ni siquiera los poderes ancestrales podían contener. Y él, Antonio Mendoza, un hombre de ciencia y razón,
Había sido elegido para acompañarla en su cruzada contra fuerzas que la mayoría de sus contemporáneos ni siquiera podían imaginar. El mundo que había conocido se había desmoronado hace 5 años en las catacumbas de San Miguel. Ahora finalmente estaba listo para ver qué había más allá de las ruinas. Guanajuato, con sus callejones serpenteantes y túneles subterráneos que alguna vez fueron cauces de ríos, parecía diseñada para ocultar secretos. A diferencia de la apacible San Miguel de Allende, esta era una ciudad bulliciosa, centro minero y cultural, donde la riqueza y la pobreza coexistían en un contraste brutal. Las mansiones de los dueños de las minas de plata se alzaban sobre callejuelas donde familias enteras vivían en habitaciones diminutas, vendiendo su fuerza y salud a las profundidades de la tierra. Antonio y Dolores llegaron en la diligencia de la tarde, cuando el sol poniente teñía de naranja y púrpura los edificios de cantera multicolor. Se hospedaron en posadas separadas para no levantar sospechas. Él en un establecimiento respetable cercano a la universidad, ella en una modesta casa de huéspedes en el barrio del Tepetapa, donde las familias de mineros recibían inquilinos para complementar sus escasos ingresos. «Nos reuniremos mañana en el Jardín de la Unión», le indicó Dolores antes de separarse. «Actúe como un funcionario realizando una inspección rutinaria. Yo me moveré entre la gente común, escuchando lo que no se dice en los círculos oficiales». Esa primera noche, Antonio visitó al jefe político de la ciudad, presentando documentos que lo acreditaban como inspector de asuntos eclesiásticos enviado por el gobierno central. Fue recibido con la cortesía distante que las autoridades locales reservaban para los enviados de la capital. «No entiendo qué podría traerlo a Guanajuato, señor Mendoza», comentó el jefe político, un hombre corpulento llamado Demetrio Valenzuela, mientras le ofrecía un cigarro. «Nuestras iglesias están en perfecto orden y nuestros clérigos son ejemplares». «Es una inspección de rutina», respondió Antonio con una sonrisa estudiadamente neutra. Tras los lamentables sucesos de San Miguel hace unos años, el gobierno ha implementado revisiones periódicas en todas las parroquias importantes. La mención de San Miguel provocó una reacción apenas perceptible en Valenzuela. Un ligero tic en el ojo izquierdo, un segundo de tensión en los hombros. Aquello fue una aberración, por supuesto. Nada similar podría ocurrir en una ciudad tan ilustrada como Guanajuato. Antonio asintió, guardando mentalmente la reacción del funcionario. «Por supuesto, sin embargo debo cumplir con mi deber. Me gustaría revisar los registros parroquiales, especialmente los de bautismos y defunciones de los últimos años». «Como guste», concedió Valenzuela, «aunque debo advertirle que el padre Joaquín Morales, nuestro párroco principal, es un hombre muy ocupado. Sus obligaciones con los enfermos de la epidemia de fiebre que afectó a los barrios mineros este verano lo mantienen constantemente atendiendo a los necesitados». «Un verdadero apóstol», comentó Antonio con ironía sutil que pasó desapercibida para su interlocutor. «Será un honor conocerlo». Mientras tanto, Dolores se familiarizaba con su entorno en el barrio del Tepetapa. Su casera, doña Remedios, era una viuda de minero con 3 hijos pequeños y ojos que habían visto demasiado sufrimiento para su edad. La casa, aunque humilde, estaba impecablemente limpia y decorada con pequeños altares que mezclaban santos católicos con elementos claramente prehispánicos. Pequeñas figuras de barro, piedras de colores, plumas de águila. «¿Viene usted a visitar parientes, señorita?», preguntó doña Remedios mientras le servía un cuenco de caldo caliente. «No, vengo por trabajo», respondió Dolores con una media verdad. «Soy asistente de un médico que estudia las enfermedades de los mineros». La mujer asintió con aprobación. «Falta nos hace. Mi Joaquín, que en paz descanse, murió escupiendo sangre negra después de 15 años en el socavón. Y ahora los niños». Su voz se quebró ligeramente. «¿Qué sucede con los niños?», preguntó Dolores,
intuyendo que había tocado el tema que precisamente había venido a investigar. Doña Remedios miró nerviosamente hacia la puerta, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando, y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Han estado desapareciendo. Primero fue el hijo de los Gutiérrez, luego la pequeña de los Mendoza, y la semana pasada el nieto de doña Consuelo. Todos de los barrios pobres, todos entre 7 y 12 años. ¿Y qué dicen las autoridades?, preguntó Dolores, aunque ya intuía la respuesta. ¿Las autoridades? La mujer soltó una risa amarga. Dicen que son accidentes en las minas, o que los niños se han fugado a la capital buscando mejor fortuna. Pero ninguna madre cree eso. Los niños de mineros no abandonan a sus familias. Saben demasiado bien lo que cuesta el pan diario. ¿Y la iglesia ha ofrecido consuelo o ayuda? Los ojos de doña Remedios se ensombrecieron. El padre Joaquín vino personalmente a ofrecer misas por las almas de los desaparecidos. Habló de resignación cristiana y de los designios inescrutables del Señor. Hizo una pausa y añadió en voz aún más baja: pero algunas vecinas han visto cosas extrañas en la iglesia durante las noches. Luces cuando no debería haberlas, cánticos que no son rezos cristianos. Dolores sintió un escalofrío familiar. El patrón se repetía, idéntico al que había descubierto en San Miguel años atrás. ¿Cuándo desapareció el último niño?, preguntó. Hace 3 días, y con la luna nueva a solo una semana. La mujer se persignó rápidamente. ¿Qué sucede con la luna nueva?, insistió Dolores. Doña Remedios la miró con intensidad, como evaluando si podía confiar en esta joven desconocida. Finalmente, pareció llegar a una decisión. «¡Venga conmigo!». A la mañana siguiente, Antonio esperaba en el Jardín de la Unión, observando el ir y venir de los habitantes de Guanajuato. La catedral se alzaba imponente frente a la plaza, sus torres barrocas recortándose contra el cielo azul intenso. A simple vista, nada parecía fuera de lugar en esta próspera ciudad minera. Dolores llegó puntualmente, vestida con sencillez, pero con un aire de determinación que Antonio reconoció inmediatamente. Se sentaron en un banco alejado, fingiendo ser simples conocidos, disfrutando de la mañana. «Algo terrible está sucediendo en los barrios mineros», dijo Dolores sin preámbulos. «Niños desapareciendo, siempre antes de la luna nueva, y la gente sospecha de la iglesia, aunque nadie se atreve a decirlo abiertamente». Antonio asintió. El jefe político mostró nerviosismo cuando mencioné San Miguel, y esta mañana revisé los registros parroquiales. Hay inconsistencias en las actas de defunción, niños registrados como fallecidos por enfermedades o accidentes, pero sin certificados médicos que lo corroboren. Doña Remedios, mi casera, me llevó anoche a un lugar, un santuario oculto donde las madres de los barrios pobres rezan por sus hijos desaparecidos, continuó Dolores. No a los santos católicos, sino a deidades más antiguas. Me mostraron un mapa de los túneles bajo la ciudad, túneles que no aparecen en los planos oficiales. «¿Túneles que conectan con la iglesia?», preguntó Antonio, recordando las catacumbas de San Miguel. Dolores asintió. «Con la cripta de la catedral, específicamente. Según las leyendas locales, esos túneles existían mucho antes de la conquista. Los españoles simplemente construyeron sobre ellos, como hicieron con tantos sitios sagrados». ¿Y crees que el padre Joaquín está involucrado como lo estuvo el padre Sebastián en San Miguel? Estoy segura, pero es más cauteloso, más poderoso también. Doña Remedios dice que tiene conexiones con las familias más ricas de Guanajuato, especialmente con los dueños de las minas. Antonio reflexionó sobre esta información. Necesitamos pruebas concretas antes de actuar. No podemos simplemente acusar al párroco principal sin evidencia sólida. La luna nueva es en 6 días, respondió Dolores con urgencia.
Si siguen el mismo patrón que en San Miguel, realizarán un ritual importante esa noche y necesitarán más niños para ello. ¿Qué propones? Los ojos de Dolores brillaron con determinación. Esta noche exploraremos los túneles. Doña Remedios me dio instrucciones precisas para encontrar una entrada discreta cerca del Callejón del Beso. Desde allí podremos acceder a la red subterránea que conduce a la cripta. El Callejón del Beso, famoso por su estrechez que permitía a los amantes besarse desde balcones opuestos, estaba desierto cuando Antonio y Dolores llegaron poco después de la medianoche. Siguiendo las indicaciones de doña Remedios, encontraron una pequeña puerta de madera disimulada entre las piedras del muro, asegurada con un cerrojo antiguo que cedió fácilmente a las habilidades de Antonio. En mi trabajo como investigador he tenido que desarrollar ciertas habilidades poco ortodoxas, explicó ante la mirada sorprendida de Dolores. La puerta daba acceso a un pasadizo estrecho que descendía abruptamente mediante escalones tallados en la roca viva. El aire era frío y húmedo, con un olor mineral que recordaba el interior de las minas. Antonio encendió una lámpara de aceite que iluminó las paredes de piedra, revelando grabados antiguos parcialmente borrados por el tiempo. «Estos símbolos», murmuró Dolores, pasando sus dedos por las marcas. «Son similares a los que vi en las catacumbas de San Miguel, pero más antiguos, más primitivos de alguna manera». Avanzaron en silencio, conscientes de que cada sonido podía delatarlos. El pasadizo se bifurcaba ocasionalmente, pero Dolores parecía saber instintivamente qué camino tomar, como si una fuerza invisible la guiara a través del laberinto subterráneo. «¿Cómo sabes por dónde ir?», preguntó Antonio después de varias intersecciones. «Los símbolos en las paredes», respondió ella, «son un lenguaje para aquellos que saben leerlo. La guardiana me enseñó». Tras casi una hora de descenso constante, el pasadizo desembocó en una caverna natural ampliada artificialmente. En el centro, una serie de columnas formaban un círculo perfecto alrededor de lo que parecía ser un altar de piedra. El suelo estaba marcado con líneas que formaban intrincados patrones geométricos, y en las paredes, nichos contenían estatuillas que mezclaban elementos cristianos con iconografía claramente prehispánica. «Es aquí», susurró Dolores, «un templo dedicado a deidades que existían mucho antes de que los españoles trajeran su dios. La Hermandad del Pozo ha estado usando estos lugares sagrados, pervirtiendo sus propósitos originales para sus rituales de poder». Antonio examinó el altar con su lámpara. La superficie de piedra estaba manchada con lo que indudablemente era sangre seca, y en el centro había una concavidad que parecía diseñada para recoger líquidos. «Sacrificios», murmuró con repulsión, «como en San Miguel». Un ruido de pasos y voces distantes los alertó. Rápidamente apagaron la lámpara y se ocultaron tras unas columnas masivas en la parte posterior de la caverna. Momentos después, la cámara se iluminó con la luz de varias antorchas portadas por figuras vestidas con túnicas negras que entraban en procesión.